Muy buenos días, mis queridos amigos. Tengan todos ustedes hoy un lunes cimarrón. Buenos días, Otoniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te Buenos días, amanece? Lindsay. Así es, después de este feriado largo, aunque fue laborable viernes y sábado, pero mucha gente se lo tomó de corrido desde el jueves, incluyéndote a Así. ti, Lindsay. Hice mi puentecito, Y pero muy agradable. De vez en cuando hay que hacer eso, sacar tiempo para la familia, para uno mismo, porque eh, a veces nos olvidamos de nosotros mismos y eso es importante también, darnos un poco de cariño y darle ese tiempo de calidad a su familia y que mutuamente entre la familia siempre se saque ese tiempo para compartir. así es, Lindsay, a Nada, propósito de eso que tú dices, de nosotros mismos, me trae a la memoria que hoy, 26 de enero, se cumplen los 208 aniversarios del natalicio del padre fundador de la nacionalidad, padre de la patria, Juan Pablo Duarte. De eh, manera que, y hay una frase muy célebre, entre otras, que fueron muchas, pero que está asociada a lo que señalaba, que trabajar por la patria es trabajar por y para nuestros hijos y por nosotros mismos. Y hay así mismo. otra de que vivir sin patria es como vivir sin honor. Sí. Creo que esas son acorde a los tiempos en que estamos viviendo y siempre hay que resaltar el día del natalicio de nuestro fundador de la patria, que junto, como se sabe, a Sánchez y Mella, fundó la República Dominicana un 27 de febrero del año 1844, siendo muy joven, Lindsay. Sí, así es, Otoniel. Un día importantísimo para, bueno, su natalicio, que siempre hay que recordarlo. Casi todos los países tienen un padre fundador. En el caso de la República Dominicana tenemos tres, pero definitivamente que el ideólogo, ese que sembró la semilla e inspiró a todos esos otros hombres y mujeres que le siguieron, que se le sumaron a esa idea, a ese sueño, quizás en ese momento una quimera, a Juan Pablo Duarte, todos esos hombres, entre ellos Matías Ramón Mella, Sánchez y demás, porque fueron muchos otros jovencitos, muchachos de 20 y 20 y pico de años y hasta menos, que bajo la inspiración de Duarte se sumaron a esa noble causa hasta convertirla en toda una realidad. Un hombre que pudo vivir cómodamente su vida sin tener que preocuparse por absolutamente nada, vivía en una familia acomodada, pequeños empresarios, eh, no era una persona que tenía necesidades económicas y sin embargo sí tenía otro tipo de necesidad de ver a su patria libre, soberana, independiente, que en ella se fuera formando un Estado libre, con derechos ciudadanos, un Estado donde los ciudadanos tuvieran derechos a la libre expresión, los derechos fundamentales que hoy conocemos. Esos eran los sueños que en aquel momento ese jovencito llamado Juan Pablo Duarte tenía para con su patria. Eh, que todavía muchos de esos anhelos de Duarte no terminan de consolidarse y están en la construcción. A veces hemos oído a algunos políticos importantes hablar de que hay que completar esa obra de Duarte, como es el caso, por ejemplo, de Leonel Fernández, que habla mucho del tema. Y esa obra de Duarte, ese completar, empezando porque quien primero la tomó y la abrazó fue el fundador en ese caso, del otro Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, porque Juan Bosch era un gran admirador
de Juan Pablo Duarte, y no era para menos. Yo soy una fiel admiradora de ese hombre que murió fuera de esta patria, y que su sueño siempre fue ver a una República Dominicana soberana, libre e independiente. ¿Es así, Lindsay? Para eso lo sacrificó todo y murió en la pobreza, Otoniel. Sí, porque su anhelo, su visión, sus sueños, sus esperanzas, no estaban cifradas en lo material. Al contrario, como tú señalabas, puso a disposición del interés general, que en ese entonces era la construcción de la República Dominicana, puso al servicio de esa causa noble, justa, grande, gigante, que solo un soñador podía concebirla, un soñador, pero con ideas muy claras. Puso sus bienes materiales y de su familia al servicio de esa epopeya. Y se alcanzó. Y gracias a ese sacrificio, tenemos la República Dominicana con que contamos hoy. Y se han hecho avances, hemos tenido altibajos, como tú muy bien señalabas, tuvimos un gigante ya más reciente, en el siglo pasado, el profesor Juan Bosch, que cuando concibió al PLD, lo hizo bajo el pensamiento de que estaba construyendo este partido nuevo en América, como le llamó, para completar la obra de Duarte y de los trinitarios. Esto no pudo cristalizarse, aunque ciertamente uno de sus discípulos impulsó una reforma constitucional que en gran medida recoge el pensamiento de don Juan, que fue establecido, que fue diseñado en la Constitución de 1963, abortada, como ya conocemos, y que ahora en la Constitución, que hoy justamente cumple 11 años de proclamada, porque en el 2015 no hubo Constitución, hubo un parche a favor, una enmienda para favorecer al gobernante de turno. Eso no es Constitución. Constitución es la que tenemos vigente, es la Constitución del 26 de enero del año 2010, que recoge muchos de esos derechos, muchas de esas aspiraciones, y que se crea por primera vez en la República Dominicana el Estado Social y Democrático de Derecho. Y la gente nos dirá, ¿y eso en qué nos favorece? Bueno, en mucho. Ahora nos quejamos, por ejemplo, de las limitaciones, de la represión, de los atropellos, de los abusos, por ejemplo, de la policía, porque estamos en medio de una emergencia. La Constitución nos garantiza vivir en libertad, en tener un espacio privado que es nuestro domicilio, nuestra casa, donde la policía no puede entrar sin una orden. Eso es Estado social, Estado de Derecho. Eso es garantías fundamentales. Y que a veces no nos damos cuenta de cuánto, del valor que tienen esos derechos hasta que los perdemos. Y ahí, cuando en el pasado muy reciente, muchos de nosotros, incluyendo este espacio, Lindsay, levantó la voz cuando se vio amenazado de alguna manera, o limitado siquiera, porque no puede haber ni siquiera limitación de esos derechos, pues nos levantamos para protestar, incluso frente al Congreso. Porque así es que el padre fundador de la nacionalidad concibió la República Dominicana libre, independiente, soberana. Y vemos que todavía, en la actualidad, hay amenazas. Todavía no deja de existir esa daga contra la República. Y vemos que hay temas sensitivos que están en la agenda pública. Y además de esto, Lindsay, hay que resaltar que dentro del marco de esa proclama constitucional del 26 de enero del 2010, surgió una de las instituciones más luminosas que ha tenido la República en los últimos años, y ojalá se preserve así, que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional nace un día como hoy, porque nace con la Constitución de 2010. Y igualmente celebra 11 años. Y nosotros debemos resaltar lo que han sido sus aportes
a la estabilidad democrática, a las garantías de los derechos fundamentales, a la libertad de expresión, a que podamos sostenernos como Estado a pesar de las situaciones en que nos hemos visto en los últimos años y que afortunadamente se han ido superando, y ojalá podamos consolidar en el tiempo las conquistas que han sido alcanzadas, y que el Tribunal Constitucional jugó un papel estelar. De manera que es uno de los frutos eh, que hay que resaltar de esa Constitución que hoy cumple 11 años, la Constitución del 2010, Lixi. Así es, bueno, el Tribunal Constitucional hoy está de fiesta, tiene rendición de cuentas, y porque hoy justamente se cumplen ya como Tribunal Constitucional, creo que son 9 años, porque a pesar de que la Constitución de la República, 9 años, ¿verdad? Porque fue años posteriores cuando ya se escogieron los En el miembros. 2011 se escogieron los primeros magistrados del Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional Exactamente, se crea con la Constitución de 2010. sí, sí, del 2010, pero no es hasta el Sí, 2011 cuando se escogen ya los los magistrados. primeros miembros Sí. magistrados de esa corte. Así que hoy se cumplen 9 años del Tribunal Constitucional y tienen una serie de actividades programadas para el día de hoy. Me imagino que días posteriores harán lo propio. Así que un saludo a esos miembros del Tribunal Constitucional que encabeza el doctor Milton Ray Guevara, que muy bien ha sabido liderar ese Tribunal Constitucional, y con los nuevos 4 miembros de ese que se le suman, 4 que salen, 4 que entran, escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura ya a final de la semana pasada, donde hay un amigo nuestro, Ulises Bonelli, pero también hay otras figuras, Otoniel, que tú tendrás más fresca en tu memoria que yo, que van, Hay ya un son amigo, parte del eh, el constitucional, del Tribunal además del Constitucional. magistrado Ulises Bonelli, que había sido magistrado de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en su Cámara Penal. Él había renunciado del Poder Judicial hace un tiempo, pero hizo carrera en el Poder Judicial. Hay otros magistrados que provienen de la carrera judicial, la magistrada Eunice Vázquez, que también estuvo en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, pero en el aspecto civil. Eh, hay otra magistrada que no tengo mucha referencia de ella, pero que si se le seleccionó en los términos en que ha sido es porque tiene el aval, tiene las condiciones y tiene el prestigio. Y por supuesto está uno que es muy amigo del pueblo. Como él nos dijo en la evaluación anterior Bueno, frente al Consejo Nacional Magistratura Saliente, durante la gestión del presidente Danilo Medina, él dijo que si no gozaba de la confianza de este consejo en medio de la evaluación, que él prefería seguir codeándose con los hediondos del palacio, con lo maloliente, él dijo, con lo maloliente sí, del Palacio de Justicia. Para nosotros los abogados y los que ejercemos materia penal, sabemos a lo que él aludía. Aludía a los privados de libertad que vienen de las cárceles nuestras que están hacinadas y que por consiguiente las personas que vienen de allí no vienen en condiciones de aseos adecuadas. Pues ahora el Consejo Nacional de la Magistratura ha hecho un acto de justicia y le ha elevado de juez coordinador de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, que allí hizo fama por ser un hombre primero, de una conducta incuestionable, segundo, de una comprensión social del delito, que eso es importante, la comprensión del tejido social, del contexto social donde se produce el hecho. Y siempre daba, lo ha hecho con toda la frecuencia, siempre daba una lección de vida de un hecho, un acontecimiento X cualquiera. El más reciente y tal vez más emblemático con el tema de los procesos eh, de hace pocos días, de los procesos que impulsa la Procuraduría General de la República contra el funcionario del gobierno pasado, el presidente Danilo Medina. Pues hay que resaltar que en el Tribunal Constitucional vaya una persona con estas cualidades y con esta comprensión de la dinámica social, porque en el Tribunal Constitucional se, se examinan, se toman decisiones que en definitiva van en favor en muchos casos, de desprotegidos, de gente que ha quedado en estado de indefensión, de gente que no tiene
las condiciones materiales o los medios para defenderse. Nosotros conocemos de casos, y oportunamente incluso, tal vez en este mismo espacio, lo abordemos, de personas que le han fabricado procesamientos y ha transcurrido todos los niveles del Poder Judicial. Y hay precedentes del Tribunal Constitucional donde se han sido revocadas o anuladas, que es el término legalmente y que institucionalmente utiliza la ley y el Tribunal Constitucional en sus sentencias, han sido anuladas sentencias de la Suprema Corte de Justicia en las distintas cámaras, en las 3 cámaras que componen ese alto tribunal, justamente por la violación de derechos fundamentales. Esa es, en definitiva, y en la garantía de la primacía de la Constitución, las funciones más esenciales del Tribunal Constitucional. Y qué bueno que su composición sea heterogénea, sea mixta, sea de distintos niveles de experiencia, del ámbito penal, del ámbito civil, del ámbito puro de ese derecho de garantías individuales en los tribunales de menor jerarquía, como son los tribunales de instrucción, que es el caso del magistrado Vargas, y ya otros magistrados que provienen de la academia, que ya estaban, porque los actuales, los que se designaron, los 4 más recientes, provienen, como ya he dicho, del ámbito del Poder Judicial, pero otros magistrados que ya han sido designados y que han venido desempeñando sus funciones adecuadamente. Ojalá, con esta nueva composición o recomposición del Tribunal Constitucional, pueda mantenerse la dinámica que había tenido y la trayectoria en defensa de los derechos fundamentales, de las garantías individuales y sobre todo de la primacía de la Constitución en cualquiera de sus manifestaciones. Porque, como decía Lindsay, y con esto te paso la palabra, hay un tema que ya se ha puesto nuevamente en la palestra pública, que es el relativo, y lo voy a abordar antes de salir del Tribunal Constitucional, es relativo al famoso prechequeo, que es un acuerdo con los Estados Unidos, y que veíamos que al ministro administrativo de la presidencia, que no bien, todavía no se han juramentado los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, y ya le estaba reclamando que con esta nueva recomposición, que ojalá sea desarchivado o aprobado, porque este es un tema que viene de hace unos años, y que el Tribunal Constitucional no ha podido ponerse de acuerdo, porque en definitiva hay un tema ahí muy sensitivo, que es el atinente a los refugiados, que fue metido de contrabando en un anexo, como cuando hacemos un contrato de adhesión con una de las compañías telefónicas, que la letra chiquita nadie la lee. Pues así igual, se coló un anexo a ese acuerdo de prechequeo que todos respaldamos, pero que ese anexo es un parche, es un injerto, es una forma de arrastrar a la República Dominicana a que las decisiones relativas a los refugiados, y ya sabemos que de aquel lado de la isla, en la parte occidental, tenemos 11 millones de potenciales refugiados, entonces que la República Dominicana renuncie a esa facultad que tiene por mandato constitucional el Estado y que lo transfiera a agencias internacionales o al gobierno de los Estados Unidos. Entonces el Tribunal Constitucional se ha mantenido firme en no respaldar ese acuerdo entre el gobierno saliente, el gobierno pasado de Danilo Medina, y el canciller de entonces, creo que fue durante la gestión del señor Navarro, Andrés Navarro, y el embajador que amenaza con volver de los Estados Unidos de aquel entonces, que firmaron, discutieron y aprobaron, adoptaron este acuerdo que, insisto, le fue insertado un anexo que no tiene y que no guarda relación con la naturaleza del acuerdo, que no es migratorio, sino de aduanas. Porque es como si nosotros llegáramos a un puerto de los Estados Unidos, pasamos a migración, ¿verdad? Al chequeo y de aduanas. Sí. Y si llegamos por Miami, no tenemos que hacerlo en otra ciudad de los Estados Unidos, porque ya hicimos el chequeo. Es igual que si entramos por Punta Cana, en el caso que se acuerda, entonces, cuando se llegue a los Estados Unidos, cualquiera de las ciudades de Estados Unidos, no haya que hacer la revisión aduanal porque ya se hizo
en el marco de ese acuerdo de prechequeo. O sea, no guarda ninguna relación con temas de refugiados. ¿Por qué meter esto aquí? Claro, porque hay un interés de que la República Dominicana se haga cargo de todo el que diga que es refugiado económico en Haití. Lindsay. Bueno, y ya tú sabes que eso le resta lo que nosotros somos, que es soberanía a este pueblo. Entonces seríamos una colonia prácticamente de Estados Unidos. Y esas letras pequeñas son las importantes. Eso que tú señalas de que en esos contratos que se hacen, sobre todo con las telefónicas, ponen unas letritas pequeñas y con los bancos, unas letritas pequeñitas, pequeñitas, que supuestamente se legisló para que eso no fuera posible. Pero siempre están esas letras pequeñas, como las letras pequeñas de la vida. Pero estas son las letras pequeñas en los contratos, que muchos lo ven, bueno, pero que no importa, que eso es un pre-check-in y ya, un pre-chequeo. Eso es chulo, eso está bien. Y eso que tú explicas de manera brillante es muy importante, porque hay un grupo de gentes conocedoras del tema que se están resistiendo, incluso políticos que están en desacuerdo con que República Dominicana firme ese acuerdo con Estados Unidos por ese detalle que tú acabas de explicar muy bien, Otoniel. Pero tú señalabas que hay también dos damas, fueron 4 jueces y el Consejo Nacional de la Magistratura se cuidó de buscar ahí un equilibrio entre hombres y mujeres. Y yo me alegro mucho porque hay muy buenas mujeres abogadas, conocedoras a profundidad sobre normas, leyes, etcétera. Y en este caso, Eunices Vázquez fue una de ellas, Eunices Vázquez, y la otra fue María del Carmen Santana de Cabrera, que es santiaguera. Ahora los santiagueros están bateando porque es en todas que entran. Esa vicepresidente tiene una gran influencia sobre el presidente de la República, definitivamente. Una mujer que llegó, que no era de la nada, pero tiene una gran influencia en este gobierno. Tú sabes que los vicepresidentes regularmente no juegan un rol de tanta principalía, pero en el caso de la actual vicepresidente Raquel Peña, sí lo tiene, mucha influencia. De hecho, yo he sabido que se han tenido hasta confrontaciones fuertes dentro de el partido PRM con líderes importantes de esa organización y la señora Raquel Peña por puestos en el gobierno, de hecho. O sea, que ella aparentemente, por lo que se dice, no sé si es cierto, ella no se conformó con el puesto que le dieron de vicepresidente, sino que además, sin ser un cuadro de esa organización política, ella de más en más viene influyendo para una serie de cargos y posiciones que aparentemente al final ella termina teniendo resultados positivos, termina siendo una triunfadora en este caso, Toniel. No sé si te han llegado los mismos chismes, o no sé si chismes, sino los mismos comentarios al respecto. Bueno, lo que ocurre es que la naturaleza del poder es ese, pues esa, los intereses y un partido como el Partido Revolucionario Moderno, que no es más que la continuidad o el reciclaje del PRD, porque lo que ha hecho es absorber a la dirigencia y militancia de ese partido, que la última vez que gobernó lo hizo en el año 2000, en el periodo 2000-2004. Y hay aspiraciones legítimas, muchas de ellas, y entonces se encuentra con unos acuerdos que debió haber hecho el señor presidente de la República, entonces candidato, cuando seleccionó a la actual vicepresidenta, la señora Raquel Peña. Se supone, se presume, y así ha quedado de manifiesto, que hubo acuerdos en el que a ella, además de cedérsele la candidatura vicepresidencial, y en efecto, a resultar electo el presidente, ella electa vicepresidente, además de la vicepresidencia,
hay otros cargos. Tanto es así, Lindsay y amigos que nos siguen, que el sector salud, en medio de esta pandemia, la emergencia que tenemos desde marzo pasado, del año pasado, y concretamente que heredó el actual gobierno de agosto hacia acá, ha estado en manos de la vicepresidenta. Ella coordina el gabinete de salud. Tengo entendido, si no es así, alguien que me corrija, pero tengo entendido que el ministro de Salud también es una persona colocada por ella. Es de Santiago, el ministro de Salud, Oh, y ella dirige el sector salud. Y hay ok. otros funcionarios y otros estamentos de poder que también se asocia, se liga a la señora vicepresidenta, Lindsay. Bueno, y ha dado algunas declaraciones que han resultado controversiales, como que ella anunció de que la vacunación que se va a llevar a cabo en la República Dominicana se va a hacer por el padrón. Entonces, eso ha traído un reperpero grandísimo y ya tú sabes. Aquí Este tenemos tema, mucha experiencia con el tema de las vacunaciones y lo que regularmente se estila es que las escuelas y colegios se destinen a esos fines y algunos puntos estratégicos, eh, pero la señora vicepresidente también se adelantó y habló sobre el tema y han llovido las a mí me distintas. parece, Lindsay, a mí me parece sobre este aspecto concreto de la vacunación utilizando el padrón de la Junta Central Electoral, que se presume o según se ha afirmado, sería para que la gente acuda a su centro de votación. Eso es Sí, inviable, es lo primero. eso es inviable, por eso se criticó Segundo, es tanto. inaplicable Ujú. porque mucha gente que vive en Santo Domingo y en las grandes ciudades, pero en Santo Domingo sobre todo, vota en el interior del país. O sea, no se ha Claro, desconectado de su localismo porque prefiere ir a hacerlo en su pueblo para elegir las autoridades de su pueblo. Por ejemplo, los alcaldes, los senadores y diputados, y como la elección del presidente es nacional, lo puede hacer en cualquier, es indiferente donde lo haga. Entonces, muchas personas por esto mantienen la tradición de votar en sus demarcaciones en el interior del país. O sea, lo que indica que conforme a esa lógica, si cabe el término, si es lógico lo que ella está planteando, o lo que estarían planteando desde el gobierno, que una persona que vive en Santo Domingo, pero vota en Pedernales, o vota en Jimaní, o vota en Cabrera, en mi pueblo, tendrá que desplazarse hacia allá a vacunarse. Sin sentido. sí. Eso no Mira, tiene... y no solamente es esto, Toniel, porque eso fue de las primeras reacciones de las personas. Yo digo que es un tanto el desconocimiento, el ignorar el Estado mismo, el que lleva a que a veces algunos de los que tienen el poder de dirigir la nación se despachan dando declaraciones un tanto sueltas sin haber analizado los pros y los contras. Y siempre es bueno tomar como parámetro, ¿no? La experiencia pasada, lo que regularmente se hace, no necesariamente para hacerlo así, puede ser para mejorarlo, pero tomarlo como un punto de partida. Eh, y yo pienso que más que nada esto está pasando mucho en este gobierno, sin ánimos de criticar la ligereza con que se han manejado temas muy, pero de mucha trascendencia, es lo que despierta ese avispero y esa incomodidad, esa molestia innecesaria de parte de los ciudadanos, porque cuando tú ves que se despachan diciendo que se va a hacer con el padrón de la Junta Central Electoral, inmediatamente eso que tú señalas, de que, pero bueno, ¿y cómo va a ser posible? O sea, ¿cuánta gente no votan en Jimaní, no votan en Pedernales? Porque, bueno, tienen unos, por distintas razones, por la que sea. O sea, inviable por ese lado, pero también inmediatamente yo lo leí. ¿Sabes cuál fue mi percepción? La percepción mía al ver esa declaración es la obligatoriedad,
es no es nada democrático. O sea, es acudir a digamos que a un método poco democrático, a un método hasta medio trujillista, ¿eh? No sé, esa fue mi particular percepción cuando vi esta declaración. Fíjate cómo los países más desarrollados, los más ricos del mundo, que son los que han tenido el acceso, como siempre ha sido así, a las vacunas, primero que todo el mundo. La gente acude y va a votar, se dispone, se le anuncia a la ciudadanía dónde van a estar colocados los lugares, se hace una campaña, se vuelve masiva, todo ciudadano está enterado dónde irse a vacunar, etcétera. Por ejemplo, vi a Cristina Fernández de Kirchner, o viuda Kirchner, vacunarse, y ahí pone, y no solamente lo hago por mí, sino también por los demás, para cuidar a los demás. Ese fue el mensaje que dio Cristina Fernández. O sea, el tema de la seducción, la política es muy compleja, y el lenguaje es fundamental en un político. Por eso cuando yo vi esa declaración tan cruda, tan poco política, ¿no? Porque ella viene del mundo empresarial, viene de la academia, y más que la academia, de las finanzas, del manejo de finanzas. Quizás en tu empresa tú puedes imponer cosas. Mire, los sábados se va a trabajar aquí hasta las 5 de la tarde, y el que no le guste, bueno, le damos su liquidación si es que le toca, y se van o que renuncie. Bueno, eso usted lo puede hacer en su empresa, pero cuando usted está manejando el Estado, cuando usted está manejando un país, las cosas son distintas. Usted tiene que ver una serie de factores que inciden de manera directa o indirecta al momento de usted tomar una decisión, la que fuere, Otoniel. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque el manejo del lenguaje es fundamental. Yo estoy segura que quizás esa no era su intención, pero el problema es que en política hay que tener la suficiente madurez, conocimiento, como para saber que no es con borregos que usted está tratando, no son borregos los que usted está ahí dirigiendo, ni mandando como si uno tuviera, ¿verdad?, ovejas, miren, por aquí, si no, tablazo. No, espérate. Vamos por parte, como ya que el destripador, o sea, llévame por parte. Y en un No momento, sé. en un momento complejo, Lindsay, porque no hay que ser experto en política y en política económica, los efectos que tiene sobre la conducta del ciudadano las crisis económicas. Entonces estamos en medio de una contracción económica, de una disminución sensible del flujo de inversiones, de falta de empleos o pérdida de empleos, como motivado en gran medida por la crisis sanitaria y lo que ha generado en el ámbito económico. Entonces, cuando esto ocurre, los ánimos sociales están un poco crispados. Si a esto se le suma la arbitrariedad policial, la carestía de los alimentos. Veíamos que el presidente ayer se desplazaba hacia el Cibao Central, a Moca en específico, a firmar o a concretar un acuerdo con los productores de pollo, en un intento saludable, ¿verdad?, que hay que saludar del gobierno, por rebajar los precios de la carne de mayor consumo de los dominicanos, porque está elevadísima. Esto lo hace justamente porque hay un reclamo social. La gente se está quejando. Los supermercados y los mercados han vuelto a ser, desde hace un tiempo, la casa del terror, poco a poco. Y ya sabemos lo que le pasó al PRD en el 2004. E insisto,
Este es un gobierno que, si bien llega a través de la sigla del PRM, es del PRD. Y sabe, el presidente es consciente, no me lo ha dicho, porque yo no he hablado con él, pero uno lo presume, es consciente de que esta crisis económica con manifestaciones sociales puede derivar en un descontento masivo y generar incluso protestas. Y él está adelantándose a desactivar cualquier atisbo de ese tipo de manifestaciones que pueden darse. Incluso es legítimo que ocurra, porque en medio de una situación adversa económicamente, unido a los demás elementos que he citado y otros que no he mencionado, pues entonces puede perfectamente generarle una situación incómoda al gobierno. Y un gobierno que es reciente, apenas de 5 meses, no puede darse el lujo de que esto le estalle tan temprano. Entonces, en medio de esto, los voceros de ese nivel, como es la vicepresidenta de la República y otros funcionarios, deben tener mucho cuidado. Y Sí. entender que esta sociedad es una sociedad informada, porque vivimos en el tiempo de la sociedad de la información y la comunicación. Y que cada quien, cada ciudadano tiene un teléfono, en su inmensa mayoría, los dominicanos, un teléfono inteligente, que tiene acceso a información que fluye por las redes, que fluye por las vías de comunicación de distintos tipos. Por tanto, gobernar en este tiempo es más delicado. Antes, para nosotros saber lo que dijo el vicepresidente de la República, en los años 90, incluso inicios de este siglo, teníamos que esperar al periódico al día siguiente o poner la televisión o la radio en la tarde para escuchar lo que dijo un funcionario si lo publicaban. Ahora no. Ahora el video íntegro está colgado en miles de plataformas. Entonces, el ciudadano es más informado y más consciente, y ciertamente hay que decirlo, en los últimos años, sobre todo en los gobiernos de lo que fuera el PLD, hubo avance de una clase media que se empoderó y que tuvo acceso a productos de alto consumo, incluyendo productos de tecnología, que le han permitido eh, empoderarse. De manera que el gobierno debe tener mucho cuidado, porque si no, que se mire en el espejo de lo que le ocurrió al gobierno pasado. Cuando se creía todopoderoso, que lo controlaba todo, que lo decidía todo, y que una persona era quien trazaba las pautas de su partido y del gobierno y de la marcha del país, en menos de un año lo perdió todo. De manera que ahora hay que conducirse con todo el cuidado, y creo que un sector del gobierno parece ser que no se ha dado cuenta. Lindsay. Bueno, eso es así. Ojalá y esas cosas se puedan enderezar, que esa declaración también de la vicepresidente pues se evalúe un tanto mejor. Dijeron que luego iban a anunciar la forma en que se iba a hacer, etcétera. Pero si todavía no se ha decidido, es mejor no hablar ante este tiempo, porque es que ese es el problema. Comunicación es compleja, muy compleja. Eso es como todas las críticas que ha recibido Luis por su última aparición, que hablando otra vez con preguntas preestablecidas, y se ve un presidente actuando bajo un escenario engañoso. El problema es ese, que la gente se siente engañada, burlada, y la comunicación es compleja y hay que dejársela a los que saben de eso. Con eso no se puede estar inventando. Siempre esos líderes deben de tener al lado profesionales de la comunicación, orientándolos, orientándolos. Mira, nosotros sí nos dejamos orientar por nuestro señor director y ya nos está pidiendo pausa, Otoniel. Nos vamos a ir a la breve pausa para cumplir con nuestros compromisos comerciales, para luego venir a hablar de otros temas interesantes, como por ejemplo la declaración del ingeniero Ramón Alburquerque, muy atinada, por cierto, la idea principal. Así que con esto venimos y otros temas más.